La caballerosidad, el refinamiento y los buenos modales son conductas que lamentablemente no se ven con mucha frecuencia en nuestro tiempo. Señora, por favor, tome asiento. Un gesto amable, una sonrisa o cualquier actitud cordial hacia nuestros semejantes y sobre todo hacia una dama nos hacen más agradable y llevadera la vida en sociedad. El 29 de diciembre de 1946, Duilio Poggi, un joven cadete de la Escuela Militar Leoncio Prado, ofrendaría su vida al enfrentarse a un sujeto que ofendió groseramente a una dama. Pero ¿quién pudo asesinar a este noble y valeroso joven? ¿Qué pudo pasar por el asesino para acabar con la vida de este joven a golpes? Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El asesinato del caballeroso cadete. Doña Isabel, qué gusto verla. El gusto es mío, hijito. Déjeme ayudarla. Ay, hijito, Dios te ha enviado. Ya no daba más. Amiga, yo no puedo cargar tanto peso. Déjeme, yo la ayudo. ¿Pero no será tarde para tu colegio? No, aún tengo tiempo. No, yo tengo que invitarte. Además me salió riquísimo. Te va a encantar, vas a ver. Se lo agradezco. ¡Taxi! 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 Duilio Poggi Gómez nació en el seno de una familia de clase media el 23 de marzo de 1930. Sus padres fueron Enrique Duilio Poggi Reynoso y Lucía Gómez de Poggi. La familia vivía en el distrito de Pueblo Libre, exactamente en el Jirón Vivanco número 505. Y fue aquí donde desarrolló y cultivó sus nobles sentimientos de afecto y amistad. Duilio era un chico reservado, obediente y lógicamente de pocas palabras, como característica genética de la familia. Duilio tenía un amiguito con el que compartía horas de juego. Ambos se divertían siempre muy sanamente. ¿Quieren jugar con nosotros? Sí, claro, por eso hemos venido. Mejor no, porque no los conocemos. Señora, por favor. Sí. ¡Al favor, ladrones! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ladrones, ayúdenme, por favor! ¡Por favor, me han robado! Duilio cursó estudios en el Colegio Claretiano de Magdalena, distinguiéndose siempre por su buena conducta y aplicación al estudio. Obtenía siempre las más altas calificaciones y recompensas. Sus maestros y condiscípulos tenían de él recuerdos elogiosos y llenos de cariño. Duilio tenía muchos deseos de pertenecer a las Fuerzas Armadas, tal vez inspirado por su tío Dante Poggi Morán, quien era un respetable piloto de la Fuerza Aérea del Perú, que ostentó cargos importantes dentro de dicha institución castrense. Su motivación principalmente fue por un tío común, el teniente general Dante Poggi Morán, que en aquella época era jefe del Grupo Aéreo número 8, con más de 10.000 horas de vuelo en su haber. Para Duilio significaba estudiar en ese colegio
los principios de formación del colegio, que era invocar la moralidad y el trabajo, y la educación cívica, que era muy escaso en aquellas épocas. Así, en el año de 1945, a la edad de 15 años, Duilio logra cumplir uno de sus más caros anhelos: ingresar al entonces recientemente inaugurado Colegio Militar Leoncio Prado. Duilio ingresó a tercer año de media y solo permaneció 2 años en el plantel, tiempo en el que se ganó la estima de sus superiores, instructores y compañeros, quienes supieron valorar en él sus virtudes de excelente alumno y gran amigo. Cuando entró al colegio ya existía esta denominación de perros, chivos y vacas, pero no en el término despectivo, sino más bien por el significado del perro. Era el animal amigo del hombre, muy dócil y obediente. El chivo era más bien inquieto y la vaca era la que ponía orden. En las aulas del Leoncio Prado se fue forjando aún más el hombre de honor que era Duilio, quien desde el inicio fue muy querido por sus superiores y camaradas, por su franqueza, por su lealtad y por su integridad. Ya en cuarto de media tenía grabado en su conciencia el código del cadete, que decretaba proteger a las personas débiles ante cualquier adversidad, como si fueran sus hermanos, además de ser ante todo un caballero frente a cualquier circunstancia, por adversa o complicada que ésta sea, y reaccionar con valor a fin de proteger a cualquier persona en peligro frente a cualquier amenaza. Duilio no esquivaba el deber, por el contrario, llevaba con orgullo el uniforme y lo honraba a cada momento. Así lo demostró aquel fatídico 28 de diciembre de 1946, en que cumplió valerosamente con lo que estipulaba el Código de Honor del Cadete. Como todos los alumnos del Leoncio Prado, Duilio estudiaba interno de lunes a sábado, día en que salía para reencontrarse con su familia. El joven cadete esperaba pacientemente el tranvía que lo llevaría a su hogar, sin imaginar que lo que ocurriría en aquel viaje cambiaría drásticamente su destino. Señora, por favor, tome asiento. Gracias, joven. Oiga, tenga más cuidado. El sujeto luego fue identificado como Severino Joya Illescas, de 28 años y natural de Chincha. Tenga más cuidado. Y haga el favor de pararse. Ese asiento es para la señora. ¿Y por qué te tengo que hacer caso a ti? ¿El asiento será tuyo si no te lo has comprado? Claro que no, pero estaba sentada ahí. Se lo cedí a la señora. Le corresponde sentarse a la dama. Ya, cállate, idiota. Déjelo, joven. No se vaya a meter en problemas. No, señora. A personas así hay que enseñarles modales. ¿Y seguro tú me vas a enseñar? ¿Ah? Si hace falta, sí. Ya pues. Vamos a otro sitio para que me enseñes. ¡Oiga, para el tranvía! Joven, no vaya, por favor. No se preocupe, señora. ¿Y? ¿No que muy machito? ¡Ven! El ejemplar cadete no imaginaba que aquel acto de valor le costaría la vida. Historias detrás de la muerte. Los altos valores morales que practicaba Duilio Poggi lo harían enfrentarse valientemente con un sujeto diferente a él en todo sentido. Pero el valeroso hecho truncaría para siempre los sueños del noble y ejemplar joven. Joya Illescas medía alrededor de 1,80 m y pesaba más de 80 kilos, mientras que Duilio apenas llegaba al 1,77 m y solo pesaba 57 kilos. Ven acá, ¿qué tienes? A ver, enséñame lo que tienes. Vamos pues,
Marinerito, ven acá pues. Ven acá, ¿qué tienes? Enséñame lo que tienes. Vamos, yo te voy a enseñar a ser hombre. Vamos pues. Duilio aún no había notado la presencia de los otros dos sujetos, ya que estos se mantenían a cierta distancia simulando ser simples transeúntes. A ver, ¿qué me vas a enseñar? ¡Compadre! ¡Ven a meterle su patita al soldadito! Duilio despertó muy adolorido por la terrible golpiza que le habían dado cobardemente esos delincuentes. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza. En el caso de Poggi, el golpe produjo una fisura en el cráneo, una fractura de cráneo, pero a su vez la fortaleza de este golpe probablemente causó una hemorragia interna y además un edema, una hinchazón del cerebro, lo cual lleva a que el cerebro se golpee contra las paredes del cráneo y finalmente lleve a un paro respiratorio y vascular. ¿Sabías que tu madre y yo hemos estado muy preocupados por ti? Hijito, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has llegado tan tarde? Tuve un problema por ahí, por eso me demoré. ¿Problema? ¿Qué problema? ¿Qué te pasa, hijo? Cuéntanos. Ya está bien, lo solucioné. Solo necesito descansar. Hijito, ¿te sientes bien? Sí, madre. Solo me duele la cabeza. Me irá bien descansar. Con permiso. Por ser una persona reservada, no le dijo nada a mi tía Lucía hasta después de la medianoche, que se sintió mal y contó la verdad y lo llevaron al hospital, donde falleció aproximadamente a las 3 de la mañana. Hijito, ¿qué tienes? ¿Por qué caminas así? Madre, me duele la cabeza. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Hijito, despiértate! ¡Lleva al médico! ¡Lleva al médico! ¡Tulio, reacciona! ¡Tulio, hijo!
Luego de examinarlo y al ver la gravedad del caso, los médicos recomendaron a los padres de Duilio llevarlo inmediatamente al hospital del policía, ya que era el más cercano a su domicilio y no había tiempo que perder. Horas más tarde, en la madrugada del 29 de diciembre de 1946, el noble y valiente Duilio Poggi falleció a causa de los terribles golpes que recibió en la cabeza. El cuerpo del infortunado joven mostraba el feroz ensañamiento del que había sido víctima, ya que estaba casi completamente amoratado, producto de las fuertes patadas que recibió cuando estaba inconsciente en el suelo. A la vez, el adolorido padre se dirigía a la comisaría para sentar la denuncia por la muerte de su hijo. Inmediatamente la policía inició la búsqueda del autor de tan terrible crimen. El sepelio constituyó una sentida manifestación de pesar a la que se sumó toda la ciudadanía. La policía continuaba buscando al culpable, pero al no haber ninguna descripción física del sujeto, la búsqueda resultaba infructuosa. La prensa no dejaba de dar amplia cobertura al caso y pese a los constantes llamados de los atribulados padres a fin de que se presente algún testigo que ayude a identificar al asesino, nadie lo hizo. Que por favor nos ayude a identificarlo. Háganlo por la memoria de un valiente joven. ¿Aló? ¿Aló? Mejor quédate tranquilito si no quieres despedirte también de tu esposa. Al mismo tiempo, los padres de Duilio eran víctimas de constantes amenazas. La pelea de Duilio fue vista por los vecinos, pero en la época de la década del 40 existía muy poca policía en el Perú. Era peligroso acercarse a ayudarlo y mucho menos a declarar. La prensa sí siguió el caso de Joya, pero no hubieron testimonios ni testigos para poderlo juzgar. Pasaban los años y nadie podía confirmar lo que decía el padre de Duilio con respecto al asesinato de su hijo. Era cierto, la investigación solo llevaba a callejones sin salida, por lo que la policía decidió archivar el caso. En noviembre de 1950, 4 años después de que Duilio fuera asesinado, un hecho fortuito haría reabrir el caso. ¿Hallaría por fin la policía al asesino? Historias detrás de la muerte. Duilio Poggi se había enfrentado valientemente a un malhechor por defender a una dama a quien el sujeto le había faltado el respeto en un tranvía. El fascineroso lo retó a zanjar sus diferencias a puño limpio, desdichado ofrecimiento que el valiente joven aceptó sin imaginar que el individuo junto a otros 2 cómplices lo asesinarían brutalmente. Joya Illescas había continuado cometiendo fechorías de alto calibre en las inmediaciones del Campo de Marte. Es así que el 25 de mayo de 1948, Joya Illescas cayó preso por los delitos de atraco, contra la libertad y el honor sexual, por los que fue condenado a 5 años de prisión efectiva, los que cumpliría en la penitenciaría de Lima, donde estuvo poco tiempo, pues debido a su mal comportamiento, fue trasladado al penal de máxima seguridad El Frontón. Sí hubieron seguimiento periodístico y de instituciones como los exalumnos del Colegio Militar Lencio Prado y de los periódicos. Lamentablemente no tuvieron testigos como para poderlo juzgar y el caso quedó cerrado. Mi hijo no merecía morir así, no lo merecía. No descansaremos hasta encontrar al asesino de mi hijo y haremos que pague su crimen con
Esta vez tendrían el apoyo del siempre impredecible destino que se encargaría de la manera más inesperada de poner a Joya Illescas en el camino de los padres de Duilio. Pero ¿podrían lograr que el desalmado malhechor por fin pague por su crimen? Menos mal que nadie sabe lo que usted le hizo al pobre cadetito, maestro. No le habrían dado más años. Está bien, pe, compadre. Ese se lo tenía merecido. Por malcriado, pe. Cállate, compadre. No digas eso que me pueden fregar. Gracias, hermano. Se trata de Severino Joya Illescas, quien purga prisión en el penal de Frontón. Inmediatamente se mandó llamar al autor de la carta. Se trataba del empleado que había escuchado la conversación entre Joya Illescas y el otro preso. Sabemos de buena fuente que fue Joya quien asesinó al cadete. Yo no sé nada. Si así le dijeron, así debe ser. Te recuerdo que si no hablas te podemos acusar por encubrimiento. En un inicio, el asesino negó descaradamente la acusación en su contra. ¿Yo? Imposible, jefe. En esa fecha yo trabajaba en la hacienda San José, allá en Chincha. Pero luego de varias horas de interrogatorios, terminó por aceptar que sí conoció a Duilio Poggi y que peleó con él por un asiento en el tranvía. La noticia de la supuesta captura del asesino del joven cadete Duilio Poggi impactó de tal manera que varios periódicos de la época volvieron a tocar el tema con grandes titulares dedicados al sangriento hecho. Primero, dijo que nunca había estado en el tranvía. Después dijo que sí había peleado con Duilio porque éste le había faltado el respeto a su enamorada. En otra oportunidad afirmó que sí conocía al cadete y que hasta se habían tomado unas copas juntos. Declaraciones que causaban la más profunda indignación en la familia Poggi y en todos los que conocían a Duilio. Señores, el honor y la hidalguía de mi hijo no está en discusión. Pero sí es evidente que ese tipejo no sabe quién fue mi hijo. Las contradicciones del criminal no hacían más que dilatar el proceso, por lo que el juez pidió a las personas que hayan presenciado el asesinato que se acerquen a declarar lo antes posible para de esa manera poder condenar al malhechor. Nuevamente nadie apareció. La acusación contra Joya Illescas se quedaba sin fundamento al no obtener las pruebas necesarias. Se cerró el caso por no haber testigos. Sin embargo, la investigación continuó hasta la fecha. El juez no pudo comprobar la participación de Joya Illescas en el asesinato de Duilio Poggi, por lo que el criminal solamente cumplió condena por los delitos que ya había sido acusado. Duilio recibió una serie de homenajes. En 1947, el Colegio Militar Leoncio Prado inauguró el pabellón Duilio Poggi, que hoy alberga a los alumnos del 5º año. Ese mismo año se le rindió un homenaje en la Cámara de Senadores, en donde se resaltó la actitud viril e hidalga del joven cadete y ejemplo de noble espíritu para las futuras generaciones. Joya Illescas salió en libertad en el año de 1953. Inmediatamente regresó a Chincha, se casó y tuvo varios hijos, falleciendo en el año 2010 a la edad de 89 años. Nunca más se habló de su delito. La justicia no pudo condenar a Joya Illescas por el asesinato de Duilio Poggi, pero de alguna manera la vida compensó al valeroso joven, ya que su nombre siempre será sinónimo de caballerosidad y altos valores. Muchos años antes, a finales del siglo XIX, hubo también otra muerte originada en un acto de honor y, curiosamente, también hubo de por medio un asiento, o para ser más específico, una banca de parque.
Historias detrás de la muerte. La tarde del 19 de marzo de 1899, Guillermo Porras Ozores y su esposa Juana Barrenechea Raigada se dirigieron a la plaza principal de Barranco para deleitarse con la retreta musical que se presentaría esa noche. Pero sin saberlo, Porras Ozores se dirigía también a su destino final. Duelo a muerte por la banca de un parque. Guillermo Porras Ozores perteneció a una de las familias más influyentes y poderosas del Perú. Su infancia y juventud la pasó rodeado de absoluto bienestar. Todo parecía indicar que tenía un futuro más que prometedor. Sin embargo, un desgraciado hecho marcado por el honor cambiaría su historia por completo. El linaje de los Porras, la familia de Guillermo Porras Ozores, fue uno de los primeros en llegar a América. El primer registro que se tiene de la presencia de este apellido por estos lares data de 1612. Desde entonces, los Porras se convirtieron en una familia influyente y respetada dentro de la sociedad limeña y varios de sus miembros tuvieron una importante participación en la historia del país. La familia Porras Ozores no pertenecía necesariamente a la élite más adinerada del Perú de finales del siglo XIX. Sin embargo, conservaba dentro de su mentalidad una visión bastante tradicional, señorial y católica del mundo. Era una familia de gente ilustrada, todos habían pasado por la universidad y también tenían un sentimiento patriótico muy fuerte, dado que, por ejemplo, don Guillermo Porras Ozores, cuando joven, estuvo en la defensa de Lima en el batallón de la Reserva. Guillermo Porras Ozores tuvo definitivamente una infancia privilegiada. Creciendo en el seno de una de las familias más influyentes de Lima, accedió desde temprano a una muy buena educación y estuvo rodeado de la élite aristocrática y política de la época. Desde siempre supo que el honor se debía respetar, sin saber que años más tarde sus principios y valores le cambiarían la vida para siempre. Guillermo Porras Ozores se casó con Juana Barrenechea de Raigada y se fueron a vivir a una casa de la calle Mogollón, en Barranco. Ahí los dos llevaban una vida apacible junto a la numerosa familia que forjaron. Don Guillermo Porras Ozores debió trabajar para sustentar a su familia. Es decir, que no era una persona lo suficientemente holgada para vivir de sus rentas. Prueba de ello es que tuvo que salir de Lima para irse a Pisco, por ejemplo, para involucrarse en el negocio del algodón. Ahora, parece que su visión del mundo señorial era bastante estricta y cerrada. Prueba de ello es que por un malentendido en una banca, un asunto que se pudo resolver de manera más fácil, finalmente perdiera la vida. Guillermo Porras Ozores y su esposa Juana llegaron muy temprano aquella tarde para separar un buen asiento y disfrutar de la retreta musical que se presentaba aquella noche del 19 de marzo y que había traído a un gran número de espectadores. Personalidades de la alta sociedad limeña se encontraban presentes. Buenos días, don Guillermo. ¿Podemos tomar asiento? Ahora hay que venir a las retretas con alguna anticipación a fin de conseguir un asiento. Pues de lo contrario se hallará invadido de gente desde muy temprano, ¿verdad? Efectivamente. Es por eso que yo he venido desde temprano para asegurarle una banca a mi familia. No se preocupe, don Guillermo. Solo estaremos un rato. Además, nos tenemos que retirar pronto. Je crois qu'il faut partir parce que l'homme n'est pas bien élevé. Entiendo perfectamente lo que su señor acaba de decir. Yo no permito que se me den lecciones de buena educación, señor. Tome las palabras de mi señora como usted le parezca, señor. A finales del siglo XIX,
La entrega de una tarjeta después de una pelea como la que acababan de protagonizar Porras Ozores y su contrincante Arturo del Campo y Plata significaba una sola cosa. Los caballeros debían batirse en un duelo a muerte para recuperar el honor del ofendido. Pronto ambos hombres se batirían hidalgamente en un duelo a muerte, provocado por la banca de un parque. Historias detrás de la muerte. Guillermo Porras Ozores pronto se encontraría con su destino. El lunes por la tarde tenía pactado un duelo con su contrincante Arturo del Campo y Plata para saldar una deuda de honor. Su educación, su abolengo y su honor estaban en juego y él debía defenderlos sin importar las consecuencias. La tradición del duelo se remonta a la época medieval y subsistió en la época moderna como un rezago de una visión romántica del honor. Por lo tanto, toda persona que era retada por alguien tenía la obligación moral por salvaguardar el honor de su familia de acudir a este tipo de compromisos. 3 días después, Guillermo Porras Ozores abandonaría su casa para cumplir su promesa de honor. A las 5 en punto se batiría a duelo con Arturo del Campo y Plata en unos terrenos descampados en Santa Beatriz. Ahí lo esperaban sus 2 padrinos. Esta sería la última vez que Porras Ozores atravesaría con vida las puertas de su casa. Eran las 5 de la tarde del lunes 22 de marzo de 1899, la hora pactada. Los 2 hombres se encontraban frente a frente. En unos instantes, uno de ellos recibiría el calor intenso del plomo de una bala, cortándole la carne. Las reglas estaban claras. Se había establecido que el duelo fuese a 3 disparos. El primero a 30 pasos, el segundo a 20 y el tercero a 15 pasos. Pronto una deuda de honor que comenzó por un espacio en un banco en la plaza de Barranco terminaría con la sangre de uno de los oponentes regando lenta y trágicamente el suelo de un descampado en Santa Beatriz. Bueno, incluso hasta el siglo XX hubo 2 tipos grandes de duelos. Unos con arma blanca y los otros con arma de fuego. Las reglas podían variar dependiendo de lo acordado entre los padrinos de los contendientes. En arma blanca podía ser al primer rasguño, ¿no?, o más heridas, y en el caso lamentablemente de las armas de fuego terminaban con la vida de alguien. Estos duelos estaban prohibidos, formalmente prohibidos. Sin embargo, se siguieron practicando incluso hasta los años 50 y 60 del siglo XX en nuestro país. Muchas veces las autoridades no se daban cuenta, salvo cuando ocurría algo realmente trágico. Guillermo Porras Ozores y Arturo del Campo y Plata estaban dispuestos, uno frente al otro, para saldar una deuda de honor que comenzó por un hecho casi insólito. Un espacio en la banca de un parque donde se daba un recital. Uno. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Disparen. La bala disparada por Arturo del Campo y Plata perforó la frente de Guillermo Porras Ozores. Las convulsiones llegaron rápidas. Luego de unos segundos de terrible agonía, Porras Ozores dio su último suspiro ante la mirada atónita de los presentes en aquel descampado de Santa Beatriz. Y Arturo del Campo y Plata lamentó de inmediato haber sacado esa nefasta tarjeta aquella fatídica tarde en la plaza de Barranco.
La disputa por una banca en la Plaza de Barranco terminaría por enfrentar a dos caballeros en un duelo a muerte en los descampados de Santa Beatriz. En dicho duelo perdió la vida Guillermo Porras Osores, padre del famoso y reputado intelectual Raúl Porras Barrenechea. La tragedia sumió en la tristeza a sus 4 hijos y a su esposa, que guardaría luto hasta el día de su muerte, y a la vez convirtió en un fugitivo a Arturo del Campo y Plata. La situación de Arturo del Campo se había tornado desesperada. Acababa de matar a un hombre y era buscado por la justicia. Decide entonces huir. Se pinta el rostro de negro, se coloca un poncho y una gorra y sale de la casa en la que se escondía con destino al Callao. Hizo el recorrido a pie, caminó toda la noche y llegó al puerto en la mañana del sábado 24 de marzo de 1899. Pero los nervios le jugaron una mala pasada y del Campo y Plata fue apresado. Tuvo que pasar casi 1 año y medio para que la situación legal de Arturo del Campo y Plata y sus padrinos se esclarezca. En el juicio se confirmó que del Campo y Plata no poseía ninguna instrucción militar y que nunca antes se había batido a duelo. No soy diestro en el manejo de armas, señor juez. Es la primera vez que participo en un duelo. Acudí al lance por defender mi honor. No podía permanecer quieto ante tal ofensa. El señor Porras se demoró en disparar porque al parecer no escuchó con claridad las voces dadas por los padrinos. El encargado de la defensa fue el prestigioso abogado Alberto Kimber, quien pronunció un alegato que mereció la ovación y el aplauso del numeroso público que se había dado cita en el juzgado. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito usted, con todo el respeto que la sala me merece, se otorgue la libertad a estos nobles caballeros. Por lo que el juez decidió dejar libres tanto a Arturo del Campo como a sus padrinos, que también habían sido incluidos en la causa. De esta manera queda claro que para finales del siglo XIX, los duelos eran todavía una manera de hacer justicia por mano propia en nuestra ciudad. Duilio Poggi y Guillermo Porras Osores, 2 hombres ejemplares que no dudaron en defender sus valores y principios, aún con su propia vida. La decencia, el honor, la dignidad. ¿Cuántos hoy en día estarían dispuestos a sacrificar su vida por ellas?